Hola a todos, bienvenidos a una nueva Shopee Talk. Hacía tiempo ya que teníamos ganas de volver a estar aquí con vosotros y con vosotras. Este es un Shopee Talk un poco diferente. Ya sabéis que nos gusta entrevistar pues a veces a recruiters, a veces a gente que tiene empresas en el mundo HR Tech. Am, pero en este caso damos la bienvenida a Roger. Roger, bienvenido. Hola Nico, muchas gracias por sumarme, por considerarme para este podcast. Gracias a Chopi también. Perfecto. Soy Roger Sabodipker, proveniente de Argentina, Product Manager con enorme experiencia en el mundo fintech, en el mundo bancario, creador de Harp CB y ATS Check. ¿Sí? Perfecto. Roger ya se está avanzando en el podcast. Eh, me- yo descubrí a Roger, o conocí a Roger hace nada, 2 semanas como mucho, algo así. No sé cómo me llegó, pero me llegó a mi wall, me llegó alguno de sus posts y me gustó. A ver, salía de una noticia no tan positiva, ¿no? Que Roger comentaba que sabía hace unos meses que se había quedado sin trabajo. Y me gustó mucho la siguiente frase que ponía que en vez de quedarse quieto esperando que saliera alguna oportunidad, y ahora nos contarás, ¿no? Que lógicamente has estado buscando trabajo, pero que básicamente decidiste usar tu tiempo para ayudar a otras personas que estaban en busca de trabajo, ¿no? Y entonces ahora, después entraremos un poquito más de detalle de lo que ha creado, de lo que ha lanzado, pero básicamente él lo define como herramientas gratuitas para crear y evaluar tu CV. Me gusta, hechas del corazón, sin registros, sin límites, sin cobro, por el momento. Y también con un servicio de ATS Check. Entonces, para que te tengan un poquito más ubicado la gente, ya nos has dicho que eres de Argentina, Product Manager, pero nada, si quieres darnos un poquito de pinceladas de quién eres tú y lo que has hecho en la vida profesional. Genial, genial ahí, Nico. Bueno, yo arranqué mi experiencia laboral a los 18 años laborando para Telefónica, empresa enormemente conocida acá en Argentina y en España. ¿Y que has sido y Eh, que es cliente de Shopee? no sabía, mirá. Pues cliente de Shopee, sí, sí. Buen dato. Eh, yo básicamente arranqué en Telefónica siendo ese muchacho que si se te cortaba el internet en tu casa, iba y te lo arreglaba. Muy bien. Yo era ese muchacho, bien, bien de abajo, Una bien persona que sencillo. realmente existe, que no es un bot. Estás ahí. Sí. Exactamente, iba a la casa de los clientes cuando tenían problemas con su servicio de telefonía o de internet y se los arreglaba, con todo lo que conlleva la experiencia de atención al cliente, conocimientos técnicos, de infraestructura de cableados, de fibra óptica, de ADSL, cobre. Sí. Yo era ese muchacho, ¿no? Perfecto. La propia empresa me fue llevando mucho para lo que era telecomunicaciones, que era lo que hacía en el Sí, día a sí. día, por lo cual me terminó empujando para estudiar la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Estoy recibido, sería como la mitad de la ingeniería en telecomunicaciones, la Tecnicatura. En Telefónica estuve casi 8 años laburando, la verdad, enorme experiencia, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era para mí, no era de lo que Ujú. quería vivir toda mi vida. Y dado el contexto de enorme sensibilidad económica de la Argentina, me fui metiendo de manera autodidacta en lo que es finanzas, economía, producto bancario, producto fintech, tal así que, bueno, se me dio la posibilidad de entrar a mi primer trabajo como producto en la billetera virtual Modo, una billetera muy conocida acá en Argentina que compite con Mercado Pago. Sí. eh, Del grupo de eh, Mercado Libre. del grupo de Mercado Libre, Ujú. compiten. Modo es como la billetera de los bancos Vale. y Mercado Pago es propia, ¿no? Ok. Es propia. Ahí fue mi primer trabajo de producto, me metí mucho más en banco, producto fintech, transferencias de dinero. La Vale. verdad que fue una experiencia enorme, aprendí un montón de cuestiones técnicas, cuestiones de producto, metodologías ágiles, estuvo buenísimo. Y después de casi estar 2 años ahí, se me dio la posibilidad de entrar a Naranja X, otra billetera bancaria virtual de Argentina, muy conocida, más orientada a un segmento de clientes no tan bancarizados, sino
más bien con dificultades de acceder al crédito, Naranja X cumple un rol importante en el mercado, ¿Vale? ofreciéndoles acceso al crédito a clientes que no tengan un perfil crediticio bien establecido. Ok. Ahí me tocó trabajar en el área de atención al cliente, en un producto de atención al cliente. Y habiendo estado ahí un poco más de un año, hubo una importante reestructuración, cambiaron los gerentes, Sí. cambiaron los Bueno, sí, líderes, sí. hubo importante reestructuración, por lo cual mi área, digamos, quedó bastante Tocada. suprimida en Ujú. términos de tareas. Entonces, por mutuo acuerdo, digamos, se finalizó el trabajo, ¿no? A partir de ahí comenzó mi aventura con esta cuestión de buscar trabajo, Espérate, 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 espérate. No te Sí, avances, no te avances, no te avances. sí, 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 Entonces, vale, entonces, desgraciadamente, pues recibes una, ¿no? Tu trabajo, recibes el trabajo mutuamente y te quedas sin trabajo. sí. Entonces, empiezas a buscar trabajo online, empiezas a aplicar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bien. Bueno, me doy cuenta que el currículum que había armado hace mucho tiempo atrás no ¿Vale? estaba actualizado, ¿Vale? ¿sí? Tenía foto, tenía características como edad, como género, que hoy no se usan, no ¿Vale? son el estándar del mercado. ¿Vale? Por lo cual, averiguando, me doy cuenta que hoy el estándar es el currículum estilo Harvard. Vale. Básicamente, una hoja Después, limpia de... después lo Sí. vamos a enseñar, pero es el currículum más soso de la historia. Sí, simple, sencillo, todo texto y con un formato tan básico que incluso no hace falta incluir datos como género, foto Vale. ni edad. Sí, Y por qué entrando un poquito más en detalle? Y si tienes aquí un CV Harvard, estaría bien que lo compartamos para que la gente lo vea. Eh, bien. ¿Por qué es el mejor? Bueno, es sumamente sencillo, permite leerlo de manera muy rápida, tanto ¿Vale? por personas como por bots o sistemas automatizados. En ese sentido, la verdad que está hecho de manera tan sencilla que permite la simpleza y además está estructurado de forma tal que no permite la discriminación ni por edad, ni por género, ni por apariencia. Se Vale. supone que el estándar te empuja a que solamente elijas al mejor candidato basado en su Vale. experiencia, no en características físicas ni etarias. Vale, creo que ya empiezas a tocar unos temas que a mí es un poco el objetivo de este podcast. ¿No? Tú me comentas que empiezas a aplicar, entiendo que no estás siendo exitoso aplicando y te das cuenta de que uno de los motivos es el CV que usas y yo diría un cambio de paradigma desde hace 2 años. Esto lo vemos bastante en Jopi, en el sector, donde, oye, pues en el sector bueno, de los developers, en el 2020-21 era muy, muy fácil encontrar trabajo para casi toda la comunidad. Hoy en día las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, ya no es así. Uh, puede ser habitual que en algunas o no pocas posiciones de bueno, posiciones hayan cientos o miles de aplicantes en pocas horas uh, y que ahí es donde a mí me interesa mucho esta conversación, cómo los ATS discriminan, ¿no? Y Bien, discriminan, y ahora si tú quieres ahí, yo te doy un poco, yo empiezo y después tú ya le das caña al tema, pero discriminan priorizando CVs con algunos formatos, priorizando CVs con exactamente los keywords buscados y probablemente no priorizando a los candidatos ideales. Con lo cual, una sensación del más listo a veces tiene más probabilidades de éxito que el mejor candidato. Todo está bien, ¿eh? Simplemente es un pequeño cambio de paradigma que hay que entender y que nos tenemos todos que poner las pilas, básicamente, ¿no? Roger, dale tú. totalmente ahí, Nico. Bueno, bien lo dijiste vos. Imaginemos una empresa que publica una oferta laboral, ¿no? Y en un corto periodo de tiempo recibe unos 1.500 currículums en pocas horas.
no hay una forma humana real de que una sola persona o un grupo de personas pueda leer todos esos currículums. 1500 currículum por publicación, por empresa, es enorme el volumen Ujú. de datos que hay que leer, interpretar y encima filtrar, ¿no? Entonces, para eso surge este tipo de software, de herramientas llamado ATS, que significa Applicant Tracking System. El ATS escanea los currículums de manera automática y hace una primera selección. Igual que un filtro de Excel, digamos, hace una primera selección. Ordena, clasifica y descarta CVs en segundos, digamos, que no cumplen el formato, estructura o palabras claves que la empresa previamente configuró. Vale, Y acá bien, sí, te paro un segundo. Cuando tú decides cambiar tu CV antiguo por el CV Harvard, sí, ¿cambia la tasa de éxito? totalmente. Y se nota de Las manera. mismas, las mismas experiencias, eres la misma persona, no has intentado cambiar el currículum para gustar más o menos, simplemente un tema de formatting, nada La, más. mi- la misma experiencia, todo igual, pero con un formato adaptado al estándar actual, automáticamente acelera las chances de que te llamen, por lo menos Vale. para la primera entrevista, Sí, sí, que después es la... ya lo de siempre, depende ya de la persona, cultural fit, hard Sí, skills y lo que sea. así es. Vale, oye, ya que sé que estamos aquí improvisando en el podcast, ¿eh? Sí, ¿Tienes a mano, si no te importa compartirlo, tu antiguo currículum y el nuevo? lo, lo puedo buscar, sí. ¿Vale? Y así vamos Lo, así. Esto al pobre Roger ni se le había preguntado, pero creo que antes de que nos fueses, ¿no? Tu primer nuevo producto, ¿no? sí, hardcv.com. Creo que está bien, ¿no? A mí es lo que más me mola, ¿no? Como mis socios montaron Jopi porque ellos no veían que en el mercado hubiese una plataforma de tech recruitment que se realmente se preocupara por ellos. De ahí nace Jopi, de una frustración personal, profesional en este caso. Me mola, ¿no? Entender cómo Roger, de una frustración a la hora de buscar trabajo, de una forma, ¿no? Más o menos rápida, te das cuenta, ya solo a nivel de formatting, que hay un problema. Y que la gente no es consciente. La mayoría de la gente no es consciente. Y eso sí te lo digo yo, porque navegando en comunidades, en redes, la gente no lo es. totalmente. Te voy a compartir. Comparte, comparte. Sí. Yo mi primer currículum, digamos, lo armé en Canva, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? Este es mi currículum, digamos, el Un viejito. currículum que yo de estos he visto una barbaridad de currículums así. Exactamente. Acá, por motivos de privacidad, Sí, borré mi mail y mi teléfono te lo para que no agradezco. se Sí, vean. porque te has saltado en directo, así que. Sí, no hay problema. Acá, digamos, incluí una foto, Sí. datos, digamos, similares a los Sí, que sí, 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 actualmente sí, sí. manejo. Con la foto vi otros currículums iguales donde ponen género y edad. Sí. Y una dirección, digamos, física más exacta, ¿no? No, Vale. no solo el barrio o la ciudad, sino que ponen Vale. datos un poco más cercanos. Correcto. Acá, digamos, este tipo de currículum hoy maneja tablas, maneja un formato que para un ATS es más difícil de leer, ¿sí? Vale. Porque no es texto limpio, sino que hay estructuras visuales que dificultan el Sí. entendimiento para estos sistemas, ¿no? Claro, pero Entonces, creo que hay un punto interesante, perdona, te voy cortando, sí. porque este es un CV hecho para que un recruiter lo lea, porque está Ujú. estructurado de una forma, creo que todo es mejorable y todo es peor, pero para mí lo veo así, la primera vez que lo veo, pero es claro de quién eres, qué rol tienes, cuál es tu experiencia, tu formación y a la izquierda, pues habilidades, etcétera, etcétera. Pero es claro. Pero ¿qué pasa? Que lo que me estás diciendo es, este es un buen CV si el recruiter lo lee, pero no si el ATS lo gestiona y lo filtra. Exactamente. ¿Vale? O sea, Entonces, sí, 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 dale, 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 Roger. si una persona lo ve, agarra, lo puede interpretar fácilmente, puede ver mi rostro de manera sencilla. Digamos, si un humano lo ve, no va a tener ninguna complicación, digamos. Absolutamente. Ahora, un sistema automatizado que detecta palabras claves, que detecta formatos ¿Vale? específicos, ahí empiezan los problemas. Vale, y entonces ahora te das cuenta y entonces aparece el nuevo Roger, ¿no? Es el mismo Roger,
pero Sí, en otro formato. bien. Ahora paso al Harvard. Es ¿Vale? este. Más Que sencillo. para mí es horrible, perdona, pero es que no puedo. Bueno, Me recuerda, yo ya soy un poquito más mayor que tú, yo acabé mis estudios hace ya muchos años y era el típico. Bueno, yo hice una escuela de negocios, ¿eh? bien, Pero era el típico que usábamos, ¿no? Es decir, que usábamos. Vale, vale. Entonces, cuéntanos. bien. Bueno, este tipo de currículum es el vulgarmente llamado Harvard Style. ¿Vale? Es todo texto, como podemos ver, ¿Vale? enormemente simple. ¿Vale? Está armado para que sea fácil de parsear el texto y poder interpretar la experiencia, la ¿Vale? persona, todo, absolutamente todo. Esto para un ATS o una IA es sumamente sencillo y le implica menor tiempo de entendimiento que la ¿Vale? estructura anterior que maneja tablas y mecanismos visuales que dificultan el entendimiento para sistemas automatizados. Y Sí, veo que además le añades, creo que no estaba en el anterior, un primer párrafo de resumen de quién eres, ¿no? ¿Quién eres o qué buscas, ¿no? sí, estaba en el anterior, Ah, estaba en vale, el estaba en anterior. el anterior, Sí, perdona. Vale, sí, vale, sí, no sí, lo he sí. visto, no lo he visto. No, no hay problema. Bueno, Vale, imagínate un sistema automatizado que la forma en que está estructurado tampoco lo pudo haber leído también, imagínate. vale, De esta forma es tan sencillo, es todo texto plano, se ve que hay algo, entonces es más fácil de leer. vale, vale. Y entonces, perdona, porque he leído bastante sobre el tema, no soy ningún experto, Sí, pero básicamente, por lo que leí, y creo que es una cosa que muchos developers o perfiles también de producto o de data, pues a veces no hacen, pero cuando tú describes una experiencia profesional, ¿no? Da igual la que tú tengas, muy importante dejar muy claro tus misiones y tus logros, ¿no? Porque a veces yo me doy cuenta y también si tienes datos numéricos, muchísimo mejor a la hora de validar, ¿no? Es decir, eso da como mucha más potencia a la hora de validar tus experiencias, ¿no? exactamente. Bueno, el sistema ATS predomina, digamos, todo lo que es ítems de logros, de experiencias, ¿no? ¿Vale? Es importante que uses bullets para que puedas, digamos, desarrollar tus trabajos, tus experiencias de forma clara y concisa. Sí, siempre agregando en la medida de lo posible datos que validen, ¿no? Tu Vale, experiencia. Eso vale, suma un montón, enriquece el currículum y encima beneficia a las chances de que te llamen en el primer contacto, que es el más importante. vale. Y Sí, después, ¿y la estructura que planteas aquí de resumen, experiencia, educación, habilidades, certificaciones, es sí, lo que supuestamente es lo más idóneo para tener más chances con los ATS? correctamente. Mucha gente, por ejemplo, no suma el idioma. Aunque ¿Vale? uno hable un solo idioma, muchos ATS filtran el término idioma. Entonces, si vos no lo tenés, reducís tus chances, por ejemplo, de quedar para un puesto, ¿no? Ok, Porque quieren que la gente hable el idioma español, entonces vos no lo incluís. Un sistema automatizado entiende que tal vez no lo hables. Aunque el currículum esté en español y todo, vale. te faltó agregarlo. Vale, vale. Oye, y una conversación que tenía con mis socios, ahí Sí, teníamos, no estamos seguros de cuál es lo mejor, porque sí que es cierto que a veces algunos clientes nos piden el currículum de un candidato y no todo el mundo tiene un currículum, porque no todo el mundo tiene un currículum, es así. sí. Ah, ¿hay alguna teoría sobre el one page, two page o múltiples page? Porque claro, cuando tú tienes 15 años de experiencia y quieres explicar tus misiones y tus logros, muy complicado hacerlo en una página. O sea, al final en una página puedes poner a lo mejor tus últimos 5 o 6 años, pero no puedes mostrar la evolución de tu vida profesional. Entonces, no sé si hay algún tipo de criterio de, oye, no puede durar más de, no puede, ¿no? Una serie de caracteres o de espacio y tal. Bueno, ahí en ese sentido yo he leído distintas opiniones. Tenés a los que creen que en una sola hoja se supone que tenés que resumir toda tu experiencia laboral porque es el espacio máximo que se supone que debes ocupar para una potencial búsqueda de trabajo. Y hay otras personas que al contrario creen que no Vale, necesariamente alcanza a tener una, sino que lo importante es describir el total de tu experiencia con lujo de detalles
para poder Vale. corroborar fehacientemente que hayas hecho todo lo que decís que haces. Pero para una ATS le es igual que sea una, dos o tres páginas. Le da igual. Se supone que debe ser igual. Obviamente, si la empresa lo estructuró de una forma específica que solo quiera una hoja, puede llegar a pasar, no debería. Me parece que no, tampoco es coherente que filtren por páginas porque se supone que tienen que trabajar para conseguir al mejor candidato basado en la experiencia, ¿no? Bueno, eso no siempre es el caso, pero eso No, es otro tema, es otro tema. Oye, sí. perfecto, perfecto, Roger. Oye, pues entonces, interesante. Entonces, ¿no? Tú ves una problemática con tu CV que no está pasando por los filtros de ATS, te das cuenta, o a investigando te das cuenta que hay un formatting que funciona mejor, perfecto. Lo haces, lo pones en marcha, tienes más tasas de éxito a la hora de conseguir un delivery para primeras entrevistas, genial. Y aparte de ahí decides, oye, ¿por qué no monto yo algo que ayude a la comunidad? Bueno, acá siguiendo un poco la historia y el resumen que comentás, yo me encuentro cuando tengo que volver a actualizar el currículum que vimos de hecho en Canva, me doy cuenta que tengo que armar uno estilo Harvard, que es el estándar, y buscando en internet me encuentro con sitios web que te obligan a registrarte, poner un montón de datos, además de los del currículum, unos datos personales donde los términos y condiciones y las políticas de privacidad eran bastante dudosas para lo que es simplemente el armado de un currículum. Algunos incluso te piden precargar la tarjeta de crédito por futuros posibles cobros. Entonces me doy cuenta que algo tan sencillo como debería ser poner tu experiencia, descargar el PDF y estar listo para mandarlo a cualquier búsqueda laboral que tengas adelante, se complejiza. ¿Vale? Ahí me doy cuenta, con ese dolor que en un principio era mío, que yo me sentía así, Claro. me doy cuenta que, ¿por qué no armo mi propio generador de currículums estilo Harvard? Que no solo me permita a mí hacerlo sencillo, sino si funciona, si veo que cumple, lo disponibilizo para cualquiera que necesite un currículum rápido, sencillo y sin registros, sin poner datos privados, sin que yo Sí. almacene nada. La privacidad como regla número uno de cualquiera de estas herramientas que vamos a hablar hoy Sí. son el foco principal. Eso me hizo pensar, cuando hace una semana estuvimos hablando Roger y yo, pues para hacer un podcast y tal, pues ya digo, por eso estamos aquí hoy. Y es cierto que me insistió mucho en el punto de la privacidad, ¿no? Y yo en ese momento tampoco no sé, tampoco pensé, oye, pues ¿por qué es tan importante, ¿no? Es decir, pero al final sí que es cierto que, y te compro el argumento, de que hoy en día hay tantos servicios online y muchos son gratuitos, y te vas apuntando a 200.000 cosas sin leerte absolutamente nada, ¿no? Es decir, porque yo creo que hay dos tipos de usuarios, ¿no? El que realmente se lo lee todo, que son pocos, pero que los hay, o que está muy Sí, preocupado por su privacidad, y el que quizás que es como yo, que quizás vive más feliz sin saber que tampoco está bien, ¿eh? Sin saber lo que acepta, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que aceptamos, ¿no? Porque al final ningún servicio es gratuito. Gmail no es gratuito. Es decir, Gmail es gratuito, al final aceptas que te conozcan y aceptas recibir publicidad, lo que sea, da igual. Casi nada es gratuito, ¿no? En este mundo, totalmente. por no decir nada. Vale, ok, perfecto. Entonces, entonces aparte de ahí, te pones con ello y montas hardcv.com, ¿no? Correcto. Acá, ultimando esto que mencionaste recién, uno siempre dice que cuando el producto es gratis, el producto es la persona, ¿no? Eh, Sí, el- eh, exactamente. entonces, ahí la información es clave porque después se vende, se trabaja y Claro, ahí está la parte económica. Con claro. respecto al proyecto, habiendo encontrado este dolor, esta problemática, me pongo a trabajar en generar mi propio proyecto, mi propio generador de currículums. Acá yo conozco un poco de programación, sé programación en Python, sé un poco de programación en React Web de manera autodidacta. Sin embargo, aprovechando las herramientas que la tecnología da, me apalanco con inteligencia artificial y eso acelera un montón los tiempos y las mejoras, ¿no? ¿Vale? Arranqué HardCV utilizando inteligencia artificial y aplicando yo mejoras visuales y mejoras funcionales de manera manual. Y así lancé la primera versión
primero para mí, me creé mi primer currículum estilo Harvard con mi propia herramienta, ¿Sí? y después al darme Y cuenta, perdona, sí, ¿cuándo fue eso? y esto fue ya hace unos 6 meses, 6 meses, un ¿vale? poco, 6, 7 meses. Ok. Creé mi propio currículum, lo empecé a acomodar, encontré problemas en el formato, que no se veía bien, Sí, que el sí, sí. texto no era del todo legible para inteligencias artificiales. Y ahí empezó un arduo trabajo donde una vez que tuve la primera versión utilizable, el MVP, ahí sí, ya empecé a publicitarlo en LinkedIn, empecé a publicitarlo en Reddit también, ¿sí? A mis círculos de personas y también en comunidades de trabajo en Argentina, específicamente, ¿no? Que después me entero que lo lee todo la TAM y se hizo repopular, pero Vale, yo arranqué publicitándolo más que nada en el vale. mercado laboral argentino. Una Sí, cosa que me hizo que yo me alucinó, al final, oye, tú nos contarás si hay algún autor objetivo, ¿no? Pero al final lo haces en pro de la comunidad. Es cierto que no es el único servicio que hace esto, hay más, pero cuando Roger me comparte los números, solo puedo que fijar. El último mes, ¿cuánta gente ha utilizado hardcv.com? en el último mes, 18.000 personas. 18.000 personas que han utilizado tu servicio para Sí, rehacer su currículum para tener más probabilidades de éxito. ¿Con cuánto correcto. dinero de marketing gastado? Cero. Cero, Sí. absolutamente tú y publicar en redes y en Reddit, ¿no? Sí, Entonces, aquí no, este podcast no es ni para decir que el éxito o el no éxito, sí, al final es, oye, es un side project colateral de Roger y que a mí lo que también me parece muy chulo es, lo he dicho antes, ¿no? Como de un problema lo resuelves y creas un servicio en pro de la comunidad, creo que es súper positivo, ¿no? Y creo que eso es, aquí siempre hablamos de negocios que generan millones y tal, pero lo que me interesa es qué problemas hay en el mercado, cómo lo resuelve la comunidad y cómo la comunidad puede ayudar a todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Roger, porque seguro que, como dices tú, ya no son Latam, ya no es solo Argentina, es Latam y seguro que hay españoles que también están usando tu servicio, ¿no? No lo dudo, no lo dudo. Vale, totalmente. vale, entonces, tu primer proyecto en este ecosistema es HardCV y después viene otro. Así es. Yo Cuéntanos. Sí, me doy cuenta con el tiempo que no solo alcanza con crear un currículum. ¿vale? Yo te digo, mira, este currículum es el que funciona todo, pero hay que validar que realmente funciona. O sea, yo Claro, te puedo claro, decir claro. todo, pero hay que validarlo. Y mucha gente también no usaba mi herramienta para crear su currículum y usaba el que ya tenía porque consideraba que con ese estaba perfecto. Claro, Me doy cuenta que si las empresas usan los filtros ATS, ¿por qué no crear una herramienta que identifique mediante ATS las características de los currículum que la gente sube y le dé propuestas de mejora o identifique lo que hizo bien y lo que está para trabajar para que pueda lograr mejores resultados, ¿no? vale. Eh, Y una pregunta, sí. ¿cada ATS, eh, digamos, filtra o pone problemas de la misma forma? Digamos, no, cada empresa puede estructurar los filtros como más prefiera, ¿no? Se compra el sistema de manera genérica y se adapta para lo que está buscando la empresa. Vale, Puede ser, ok, hay un montón de características y funcionalidades, pero el primer problema a resolver para un candidato es que su currículum se pueda leer por estos sistemas. Ya vale. después el contenido pasa a una segunda etapa, pero si hoy no haces que tu currículum en una primera instancia se pueda llegar a leer, ya de entrada queda fuera del Sí, proceso. sí, sí. Eh, Ahora meteré un poco de puya porque aquí hay un tema que para mí entre todos nos estamos haciendo daño. Y esto para mí, no sé, pero creo que empieza un poco por la parte del cambio de paradigma, ¿no? Que hay muchos más candidatos que antes, ¿no? Y entonces, también como decía Rosa al principio, que los recruiters pues no tienen tiempo, recruiters o tech leads o CTOs, quien sea, quien refiltre, ¿no? No tienen tiempo y entonces utilizan esos filtros, ¿no? El problema de esos filtros
No, perdón, tiro un poco para atrás. Me doy cuenta sobre todo con recruiters, muchas veces por desconocimiento de perfiles de desarrollo, que como no saben cómo preevaluar un CV, lo entiendo, no tienen por qué tener esa formación ni mucho menos, analicen un CV por keywords. ¿No? Analicen un CV por keywords. Entonces, si no tiene el keyword que ha pedido el CTO o la CTO, pues no pasa el filtro. Correcto. Es un filtro humano. Es otro filtro. Sí, Es un filtro humano. Falta de keywords, pero al final el problema es el mismo. Es un tema de keywords, desgraciadamente. Es decir, el problema es el abuso de los keywords. Eso es otro problema, ¿no? Entonces, ¿vale? Esa es una situación, ¿no? Situación desagradable y errónea, ¿vale? Como hay muchos más aplicantes, el recruiter ya no puede a mano gestionar tantos aplicantes y le traspasa la responsabilidad al ATS, que para eso está, me parece bien. Para eso está el ATS, correcto, es una parte de sus funciones. El problema totalmente. es que, uno, el ATS no lee igual de bien cualquier CV, la gente no lo sabe, ¿no? La gente no tiene por qué saber que el Harvard Style es eh, el, buen, el, buen, el buen perfil de CV, vale, ok. Y después está la lectura y los keywords, ¿no? Es decir, yo al final, llevando ya 5 años con Jopi, el developer no es de forma general la persona que mejor se venda. Es así. Pero no es solo que mejor se venda en la entrevista. Hay que empezar en el currículum. Porque si no hay un buen currículum, no hay entrevista. Entonces, si el Correcto. inicio no está bien hecho, olvídate de después, porque no va a haber nada después, no va a haber nada, ¿no? Y entonces, pero sí que me estoy dando cuenta, sobre todo en comunidades de Slack y tal, que sí que empiezan a haber candidatos que entienden cómo funciona. Y a mí me parece maravilloso. Si tú, oye, yo quiero tener éxito, yo quiero encontrar trabajo, yo quiero optimizar, como tú optimizas una web a nivel de SEO, de lo que sea, yo quiero optimizar mi perfil para que tenga éxito. A mí eso me parece fantástico. Sí, oye, son las reglas del juego. La pena es que Sí, mucha gente no las sabe. Para eso está este podcast y otros muchos artículos, para ayudar. A mí lo que no me mola nada es el abuso, ¿no? Es decir, de la misma forma que el recruiter abusa buscando keywords, tampoco me mola que el Candy abuse poniendo keywords, a veces no contando toda la verdad de lo que realmente sabe. Porque ¿qué pasa? Que después te encuentras que no pocos candidatos ponen en sus TVs o sus perfiles de yo sé esto, y cuando empiezas a rascar un poco, pues no tienen idea. ¿No? Entonces, eso es otra problemática, eso hay de todo, sí, daría para otra conversación, ¿no? Oye, sí. hagamos aquí una mini demo en directo. ¿Por qué Dale, no abres el ATS Check y que es tu segundo servicio y cuentas un poco subiendo un CV y vemos un poquito de qué estamos hablando? dale, me parece genial. Yo acá voy a subir mi currículum. Acá, como primera medida, volver a mencionar que este es un sitio web que respeta totalmente la privacidad del usuario. Yo lo Ujú. aclaro ahí en ese cartelito a oscuras. El currículum, a pesar de que lo suben a la página, yo, digamos, no almaceno nada. Todo se procesa localmente en el dispositivo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Eso en términos de privacidad es fabuloso porque le garantizo a las personas, lo aclaro también en las políticas de privacidad, que su currículum siempre van a ser de ellos. Vale, Yo no me quedo con ningún currículum, claro, la página no guarda nada, claro. ni siquiera metadata, es lo leo y nada más, no queda en ningún lado esto. ¿Vale? Bien. Acá estamos escaneando una versión de mi currículum personal. Te tira un porcentaje de compatibilidad estimada basada en todas las características del currículum, ¿sí? Acá mucha gente, no sé, capaz que se estresa por el número porque no da 100. No sé si es tan así, pero me imagino que debe pasar. La compatibilidad no tiene por qué ser 100%. Un porcentaje arriba del 70 ya te garantiza que tu currículum está bien armado.
Ya cuando empieza a haber menos de 70%, ahí sí hay que empezar a trabajarlo para mejorarlo, ¿no? Vale. Eh, Yo he pero subido uno antes de prueba que sí, tenía y me ha salido 59%. Así que... pero yo creo que aquí has subido el de los últimos buenos, ¿no? No sé si tienes a mano algún antiguo o tu antiguo para que veamos un poquito el efecto, los errores, porque a mí es lo que me hacía gracia cuando lo he probado, ¿no? voy a buscar uno a ver para ver si da mal. A ver, tengo varios, ¿sí? Vale. Vamos a buscar uno A ver, a ver qué. y después, enseñas el CV para verlo. Sí. Eh, a ver, sí da. Bueno, este dio mejor todavía. Esto es A lo bueno. ver. Déjame ver. Yo voy optimizando mucho la plataforma constantemente, entonces voy probando distintas versiones del currículum, cómo los va generando la herramienta. Entonces tengo 300 currículum descargados, entonces nada, hay de todo. Ahí es todo. Pero voy probando, a ver, otro. Este puede que. Ahí está, este dio mal. Bien. Acá, en este caso, el porcentaje de compatibilidad dio más bajo, ¿sí? Porque detectó pocas viñetas, ¿sí? En las características de los trabajos, ¿sí? Vale. Es importante. ¿Qué son viñetas? Bullet points. Los bullets, Vale, sí, los bullets. vale, ok. Acá les decimos viñetas en Vale, Argentina. vale, vale, vale. Aquí no, Igual vale. bullets también, Sí, pero es más sí, sí, común sí, sí, el sí, uso sí. de viñetas. Vale, vale. Eh, el estilo Harvard predispone el uso de bullets para las Vale, descripciones del trabajo, frases sencillas y concisas que describan tus tareas, tus logros en vale. cada parte de tu experiencia laboral. El no tener varias implica bajar tu porcentaje de compatibilidad porque el sistema entiende que no estás describiendo bien tu trabajo o lo que hiciste. Vale, Eso perfecto. hace que baje el nivel de compatibilidad. Eh, Después, bueno, según el formato en el cual esté creado el currículum o de qué plataforma esté creado el currículum, puede ser que detecte columnas o tablas que eviten el correcto entendimiento de las palabras, Claro. ¿sí? Eh, Hay veces que las tablas, Sí. las líneas así verticales o estructuras visuales dificultan la lectura del texto para sistemas automatizados. Entonces es importante predisponer un formato de una sola columna con diseños simples que puedan facilitar la lectura Sí. del currículum. Yo, yo, Y yo por... te paro un segundo porque hoy he visto un texto de una recruiter francesa Sí, que explicaba en un post en LinkedIn, eh, ¿no? El caso de una oferta que ha subido, no me acuerdo qué rol era, da igual, 1.000 candidatos en 24 horas, o sea, insoportable, uf, no quería entrevistar a más de 10 15 y te dice claramente, pues aquí, oye, pues si no encaja por localización, fuera, si no encaja por tal, fuera, si no encaja por tal, fuera. Y el tema de no encaja por experiencias, fuera. Claro, todo esto uno puede pensar, bueno, pero ya ves, se leerán mi CV. No, 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 es que no lo van a leer. claro, Es que no lo van a leer. Es que el problema de base está ahí, porque si lo leen y tienes una buena experiencia que hace match con lo que estás buscando, pues probablemente tus probabilidades de que quizás te entrevisten pues, son más altas, ¿no? Pero el problema de base totalmente, que estamos hablando aquí es que tal como están montando los procesos por parte de los equipos HR, pues son así. Y entonces o te adaptas o te quedas fuera. Y entonces, y ya no va y eso a mí, hay una cosa que yo lo veo, hasta que la gente se frustra, no, estoy aplicado a 14 empresas nadie me ha llamado, ¿no? Porque es que antes yo veo ahora gente muy top, como software engineers, pero muy top, con experiencias muy buenas, que oye, que para conseguir un trabajo ahora tienen que está aplicar muy difícil. 45 o 50 jobs, gente con una experiencia fantástica. Eh, entonces hay que sumar en todos los puntos. Y puede parecer trivial, pero es que no es trivial. No lo es. Desgraciadamente no lo es. Son las reglas del juego.
Oye, y entonces, ¿cuánto tiempo llevas con el ATS Check en Eh, marcha? eh, el ATS Check, si no me equivoco, ya cumplió un mes, ¿Vale? ¿sí? Y ¿Y logró cuánto? tener 12.000 usuarios únicos. Así que va más rápido que el HARCV en cuanto a viralidad. Logró mayor rapidez que el generador de currículums. En un mes, Inversión en marketing cero, ¿eh? cero, Igual, cero. cero. Solamente publicaciones en mi LinkedIn y en Reddit, haciendo mención de su utilidad y siempre con el foco en la privacidad, ¿no? Qué Yo bueno. creo que tuvo auge particularmente porque acá en Argentina hay un proceso de layoff ¿Vale? actualmente, que hay bastantes despidos, entonces yo hice mucho foco en compartir estas herramientas que yo tengo para ese Claro. segmento de personas que por estas cuestiones de layoff se quedaron sin laburo, necesitan rápidas herramientas que faciliten el Bueno, proceso de reinserción. Entonces hice mucho foco en eso para que, no para que se hagan populares, simplemente para que les sirvan a las personas, para que resuelvan o intenten ayudar en el dolor que es reinsertarse en el mercado laboral. bueno, Sí. y sí, pero bueno, no pasa solo en Argentina, ¿eh? Quizás No, no, Argentina obvio, obvio, tal, pasa un poco en todos lados. Quizás, totalmente. no sé, pues aquí hay muchas empresas que anuncian ERES y el problema no es solo anunciar ERES o despidos masivos, sino es si hay menos inversión por parte de los fondos, pues las startups contratan menos. Si hay foco mucho más en EBITDA y en beneficios, pues una de las palancas para reducir y ganar más fácilmente, entre comillas, dinero, pues es reducir en corporaciones. Si una persona se va, no la reemplazo. Y si la reemplazo, como recibo 150 CVs, pues quizás no cojo el mismo nivel de seniority y cojo a uno pues más económico. Es que aquí hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que Exactamente. están pasando en el mercado y que invitan a uno tener que replantearse cómo tiene que hacer para buscar trabajo, ¿no? Oye, pues entonces nada, entonces estás con HRCV, estás con ATS Check y, Correcto. y creo que tenías una novedad, ¿no? De hoy, ¿puede ser que has lanzado algo hoy? Sí, sí. Bueno, yo lo que estoy tratando de hacer es armar un ecosistema completo para que la persona que esté buscando trabajo no solo pueda crear su currículum, ¿sí? No solo pueda validar que el currículum que creó esté adaptado a las tecnologías y tendencias que el mercado exige, sino que además estoy tratando de armar una base de datos abierta, digamos, a nivel comunitario, para que uno vaya a la entrevista y sepa cuál debería ser aproximadamente la remuneración que debe pedir, o el rango salarial que debe pedir a la hora de que le hagan esa pregunta que pone muy incómoda a la gente, ¿no? Vale, Cuando agarran en la entrevista y dicen, ¿cuál es tu remuneración pretendida? Y vos tal vez no te tomaste el trabajo de hacer una investigación de mercado, o no sabes cuánto pedir por tu experiencia, porque tal vez bueno. tu rol es tal, pero tu experiencia es otra, entonces consideras que puede valer un poco más, un Yo poco menos. mi recomendación en este punto, como en toda estrategia comercial, nunca deberías soltar tú la primera cifra. La tiene que soltar la empresa, tú calladito, esperando, calladito. Bien. Oye, yo encajo, encajaré, el dinero no es mi mayor, no es el elemento prioritario. Hay que dejar que la empresa suelte algún tipo de rango salarial, ¿no? Y después hay una cosa que el otro día estuve pensando, eh, es que el dinero que tú pides, todos trabajamos por dinero. Esto creo que hay que aceptarlo. Y nada, oye, ya pondremos los links cuando compartiremos el podcast para que la gente pueda descargarse el panorama salarial. Genial, Dale, y está genial que lo hagas. Eh, sí, pero al final, en el mundo del sueldo, yo creo que a veces pensamos que tenemos que tener un rango salarial y es el que queremos. No, a ver, sí, pero el rango salarial depende mucho del tipo de trabajo que vayas a hacer. Porque no es lo mismo si vas a trabajar por algo que vaya a generar tanto beneficio, no es lo mismo si vas a tener que gestionar X personas que si no tienes que gestionar. Entonces, claro. uno puede pensar que tiene un rango, que lo tiene, pero el rango tiene una serie de variables. Depende mucho de las responsabilidades que te vayan a pedir.
de la gente que tengas que gestionar, del impacto que vayas a producir. Y todo eso puede hacer que tu propio rango sea distinto, ¿no? Entonces, para mí un candidato no debería tener como solo un importe, más allá de las necesidades económicas que cada uno tiene, que eso son evidentemente las necesidades de cada uno y eso es eso es lo primordial, pero yo creo que no nos deberíamos basar solo en una franja. Entiendo que tu punto, como hacemos en Jopi, es un estudio para que la gente sepa, ¿no? Por tech Claro. stack, roles, modalidades de trabajo y tal, sepan por dónde se sitúa el mercado, ¿no? Totalmente. Bueno, en base a lo que vos decís, acá en Argentina no es común que en las búsquedas de trabajo la propia empresa sea la que brinde bandas salariales. Es extremadamente extraño que acá en Argentina se haga eso. ¿No? ¿No Es pasa? siempre, no, es siempre el candidato el que tiene que dar esta franja o poner un número a la Sí. ecuación y después es la empresa, si decide avanzar con tu perfil, te hace una propuesta. Pero Hay una nueva ley en Europa que en principio creo que es este año que se pone en marcha, que es obligatorio que para cada posición publicada tengas que poner el rango salarial. bueno, eso está Eh, buenísimo, ahorra un montón de tiempo, porque si sí. no está dentro de la franja que esperás, directamente no mandás el currículum. Lo que pasa es que Acá, después me encuentro con muchos jobs que como rango salarial tienen entre 30 y 60 mil euros por... Entonces, a ver, ¿qué estás buscando? O sea, al final es que yo si tengo un rango salarial entre 30 y 60 mil, yo voy a pensar en los 60.000, no en los 30.000. Entonces, claro, entonces, pues hay rangos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿eh? En la industria es que la gente está loca, es sí, decir, pero bueno, en fin, eso es otro podcast para genial, hablar del tema. Oye, Roger, genial. vamos acabando con el podcast, creo que es súper interesante, sobre todo lo que estás haciendo para la comunidad y me Sí. encanta que de un problema le encuentres una solución y compartas y tal, pero seguro que has tenido, no sé si también por tu propia experiencia o feedback de algún usuario de tus servicios, no sé si hay una o dos cosas que puedes recomendar a la comunidad a la hora de buscar trabajo, algunas situaciones que has aprendido con tus investigaciones o hablando con gente. Sí. Digamos, las dos plataformas reciben feedback constantemente. Yo de hecho dejo un mail de contacto para que cualquiera que quiera escribirme en cualquier momento por cualquier cuestión me puede escribir. Estoy abierto al feedback constantemente, así que por ese lado, bien. A Perfecto. nivel de búsquedas de trabajo, yo lo que le recomiendo a la gente es si sos un perfil tal vez estudiante o con muy poca experiencia laboral porque recién terminaste tus estudios y tenés que salir a buscar tus primeros trabajos, no tengas miedo de poner skills en tu currículum. Que sabés, no sé, administrar archivos informáticos, que sabés incluso, no sé, organizar papeles. Toda habilidad, por mínima que sea, merece un lugar en el currículum para salir a buscar ese trabajo, tu primer trabajo, si es el primero o de los primeros. Claro. A veces uno duda porque dice, no, bueno, pero yo nunca trabajé, entonces, ¿cómo puedo agarrar y decir que sé usar Windows o el Excel de manera avanzada si no tengo experiencia para demostrarlo? Bueno. Claro. Si Sí, vos sí. sabés, tenés los conocimientos, no tengas miedo en ponerlo. Llegado el momento, tal vez tengas que demostrar que sabés, pero no tengas miedo de poner esa información porque es sumamente valiosa y vende tu perfil de manera más óptima, ¿no? Y a Totalmente de veces acuerdo. describir estas habilidades para uno puede ser difícil. Acá tal vez no es lo ideal, pero la inteligencia artificial a veces nos ayuda a redactar mejor los textos para Vale. que se entienda, para lo que nosotros queremos transmitir se entienda mejor, sin que todo sea IA, porque tampoco es la idea que todo sea inteligencia artificial. Uno puede usar la herramienta para mejorar lo que ya tiene, ¿no? En vez de crear todo desde cero y tal vez fingir ser algo que uno no es, ¿no? Sí. Entonces, aprovechar las herramientas disponibles para mejorar el currículum y poder salir a venderse mejor con lo que uno ya es, sin mentir, sin exagerar. No, no, y yo Eh, creo que este punto que tocas es muy bueno también para los juniors, porque aparte de los juniors ahora es complicado con la sí, IA encontrar trabajo, desgraciadamente. Am, pero sí que es cierto que
tenemos todos que entender que un proceso de entrevistas es una continua venta por dos lados. Totalmente. Y eso creo que a veces no lo estamos entendiendo. La empresa te vende, que no tiene que mentir, pero la empresa te vende y la empresa te va a hablar de lo más bueno. Pocas te van a hablar de lo más malo. Porque al final lo que, Es lo cierto. que quieren es seducirte. Y no nos engañemos. El candidato tampoco va a hablar de lo que peor hace. Solo va a poner, solo va a mostrar sus mejores facetas, sus mejores skills, sus mejores soft skills. Es lo que hay. Es un proceso de venta. No engañar, pero poner en valor. Pero coño, pero ponlo en valor. Pero ponlo. Así Porque es. si no te vendes, con la cantidad de aplicantes que hay ahora, buenísimos, es que no vas a encontrar trabajo. Entonces, tiene que haber primero, y creo que es un muy buen punto lo que has dicho, es antes de ponerte a poner trabajo, voy a hacer una reflexión mía interna de qué he hecho, qué he conseguido. El que he conseguido no tiene por qué ser que he conseguido yo, sino en equipo. Oye, en tal empresa, con tal squad, con tal equipo, hicimos esto y tal. Que da igual que tú no hayas sido la persona que ha conseguido que la empresa gane tanto, que los servidores vayan más rápidos, que eso no es el tema. Has participado, has contribuido. Ponlo, dilo, da Exactamente. números. No tengas, es que si no, eh, te estás vendiendo. El currículum es tu primer momento de venta. Y te diré más. Justamente estaba leyendo también unos posts muy interesantes, he leído hoy del ex CTO de Factorial, eh, y decía una frase que me ha gustado mucho. Decía, no, es muy fácil cuando haces una entrevista descartar a los quiet engineers, ¿no? O sea, un ingeniero que por quizás en algún momento de no quererse vender o de, no sé, no estaba cómodo, no saca todo lo que tiene, ¿no? Pues entonces él tenía la visión inteligente de, oye, espérate, no lo descartes si sientes algo. Intenta rascar y generar un clima de confianza para entender si hay ese potencial detrás que no sabes expresarte. ¿Vale? Eso no es fácil y no todo el mundo piensa desgraciadamente como este tío. Pero si Bien. tú lo dejas claro en el CV, Ujú. eso ayuda después al interlocutor, aunque tú seas un poquito más cohibido o tengas el síndrome del impostor y tal, a tener en el documento, ¿no? Algún elemento que demuestra tu impacto. ¿Vale? Entonces creo que, Bueno, que, que, que ese documento, ese CV, esa cover letter, etcétera, es también un gran acompañamiento a la hora también de estar tú en un proceso de entrevista. Porque ese CV no vale solo para que pases el primer filtro de la TS. Porque cuando lo recibe el tech lead, el CTO, el engineering manager, el product director o quien sea, le van a enviar las notas del recruiter que le ha entrevistado antes o lo que sea. Pero van a, así es. pero van a reenviar tu CV. Lo Totalmente. que va a haber primero es el CV. Sí. Va a ir pasando de mesa en mesa, de mail en mail, de Slack en Slack o lo que sea. Entonces no es solo el primer filtro, es lo que sigue, cada paso que sigue. ¿No? Entonces, ya te puedes haber olvidado de los filtros de la TS, genial, pero no acaba aquí. No acaba aquí. Totalmente. Bueno, me estás dando el pie para dar una alerta de spoiler. ¿Vale? Yo estoy trabajando en HardCV ¿Vale? para que pueda disponibilizar una pequeña IA entrenadora para entrevistas, ¿sí? La Claro. idea no es garantizar que te vaya bien, porque no ese es el objetivo. Simplemente, basado en el currículum que el usuario cargó, poder hacer preguntas con tres perfiles distintos, como si fuera de recursos humanos, como si fuera un team lead o como si fuera el gerente de la empresa, del área a la que te postulaste. Son tres perfiles distintos donde la IA se adapta a tu currículum y te hace preguntas específicas, ¿no? Y te va entrenando para que puedas trabajar y desenvolverte de manera más óptima.
Claro, Porque es verdad lo que vos decís, Nico, hay mucha gente que se inhibide o se pone muy nerviosa, no puede expresar de manera correcta o prolija a la hora de tener la entrevista su experiencia, que puede ser enorme, pero la situación de nervios te juega en contra. Yo creo que la práctica y empezar a trabajar eso de a poco, desde un espacio seguro, como puede ser una guía interactiva, que trabaje solo con tu currículum, como con texto, para que vos trabajes en la descripción y puedas expresarte mejor. Yo creo que es una forma de no solo ayudarte en un entorno completo, sino también prepararte para lo que se viene si llegas a la entrevista. genial. Pues oye, Roger, estoy muy de acuerdo. Creo que también va a ser útil y me encanta que vayas, lo dicho, ¿no? Ayudando al ecosistema. Oye, lo vamos a dejar aquí, Roger. Dale. Sigue, ya estás ayudando mucho a la comunidad y me encantará seguir tus pasos de lo que vas haciendo. Mucha suerte y gracias por todo lo que has comentado hoy. Que nada, ya pondremos los links debajo del podcast para quien quiera pueda usar los servicios que has montado. Muchísimas gracias, Nico, y a Shopi por considerarme para este podcast. Perfecto, cuídate, buenas Andes tardes. muy bien. Buenas Chao. tardes.